Hola chicos, ¿cómo les va? Estamos en actuación 4 y vamos a hablar un poquito de otro autor. Estuvimos nosotros conversando, ¿se acuerdan?, sobre Stanislavski y hablábamos, bueno, de la experiencia de Stanislavski, de su infancia. Tienen ustedes en el apunte Mi infancia artística, tienen La imaginación y tienen una clase sobre improvisación, me parece, todo sacado del manual del actor y de Mi vida en el arte. Y bueno, conversábamos, ¿se acuerdan? Decíamos acerca de la importancia de Stanislavski como el maestro que sistematiza el arte actoral. Vamos a dar un salto en el tiempo y en el espacio gigantescos, porque yo, bueno, mirando los apuntes que ustedes tienen en la carpetita, me encontré con una bella entrevista a Heiner Müller. Heiner Müller es un dramaturgo y director teatral alemán y que a mí yo particularmente admiro muchísimo y que a mí me fue muy de maestro para mi escritura y para mi formación también en lo que es la experimentación teatral respecto de la dramaturgia, porque bueno, fue un autor que yo descubrí cuando yo ya estudiaba Grotowski y me faltaba todavía digamos la parte, ¿cómo les diría? No la parte concreta en lo que se refiere a lo que es el trabajo corporal, el trabajo del actor, porque eso Grotowski, si bien no nos da mucho para ejercitar, no nos dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, nos da la atmósfera y nos da, está por sonar el reloj, justo a ustedes les toca siempre, nos da, digamos, la filosofía y de allí uno construye un trabajo, un training, un entrenamiento actoral. Me faltaba cuál sería el correlato a esa filosofía, a esa experimentación, a esa investigación teatral. ¿Cuál sería el correlato dramatúrgico? Porque si bien Grotowski por ahí dice que bueno, el texto podría uno o prescindir o puede convertirlo el texto no en lo más importante del trabajo del actor, el texto sigue existiendo. Grotowski usa texto y no usa cualquier texto. Y además, para mí era importante y sigue siendo muy importante el texto porque, bueno, por mi historia personal, ¿no es cierto? Porque yo desarrollé primero lo textual en mi formación, primero la escritura y después fui desarrollando toda la otra parte teatral, lo que sería el entrenamiento del actor. Pero siempre me quedó la parte de la escritura y hasta el día de hoy escribo textos teatrales. Y con el trabajo que he realizado con mi compañía, siempre con textos que les he escrito yo. Bueno, lo que a mí me faltaba era cómo llevar toda esa ruptura tan grande, toda esa concepción tan orgánica a un texto teatral, porque si bien yo podía trabajar esos ejercicios con algunos textos de las tragedias griegas, con algunos textos de Shakespeare, no me era posible hacerlo con la mayoría de los textos teatrales tradicionales, porque en realidad no se puede, ¿no? Si uno trata de hacer, qué sé yo, Casa de Muñecas de Ibsen, por decirles un gran texto teatral, o uno todavía mucho más, pero mucho más tradicional, qué sé yo, Doña Rosita la Soltera de Federico García Lorca, hacerlo de manera experimental o sea, con una experimentación total no se puede. Se pueden utilizar algunas técnicas, pero no más que eso. Entonces, bueno, yo quería saber cómo se podía escribir de manera experimental. Y fue descubriendo a Heiner Müller que yo pude entrar en una nueva dimensión del texto dramático. Heiner Müller fue, porque ya murió, perdón, me voy a acomodar la silla, un dramaturgo y director teatral alemán
de Alemania del Este. Esto es muy importante, a lo mejor algunos de ustedes no lo recuerdan porque son muy jóvenes, pero hasta los años 90 Alemania estaba dividida en dos Alemanias, porque esa era la división que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial, un poco como un castigo a Alemania por haber provocado la Segunda Guerra Mundial, y como parte de la división del mundo que se hizo entre la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con capital Moscú, y el mundo capitalista con capital Washington. No era una unión de repúblicas, pero era peor que el Imperio Romano, o es peor que el Imperio Romano, en el sentido de que tiene una capital y ya sabemos cuál es. Hasta ahora vamos a ver qué pasa después del coronavirus, si la capital no ha pasado a ser la capital de China. Pekín se decía antes, ahora se dice Beijing. Bueno, Heiner Müller, que fue discípulo de Bertolt Brecht, y esto no es un dato menor, era originario de la parte de Berlín. Berlín, que es la capital de Alemania actualmente, era la capital de Alemania, pero había quedado en la parte este, o sea, la parte que estaba bajo el dominio y la hegemonía de la Unión Soviética. La otra mitad de Alemania tenía otra capital que se llamaba Bonn y pertenecía o estaba, digamos, bajo la dominación del mundo capitalista norteamericanizante. Bueno, ¿qué pasaba? Que para demostrar al mundo que el capitalismo era el mejor sistema, por supuesto la parte oeste de Alemania era rica, suntuosa, bla bla, porque tenía que ser digamos, como la vidriera de la maravilla del capitalismo. Mientras que la parte este había ido paulatinamente empobreciéndose y paulatinamente esclerotizándose en un régimen que fue cada vez más duro y cada vez más dictatorial, como pasó con todos los países que estaban dentro de la órbita de la Unión Soviética. Por lo tanto, no había la libertad que aparentemente había del lado oeste. Si bien Heiner Müller va a desbaratar toda esa leyenda de la libertad capitalista. Bueno, Müller empieza a hacerse conocido, a hacerse famoso como director teatral y después como dramaturgo, y por lo tanto va a tener posibilidad de pasar del otro lado de lo que dividía, que era el muro de Berlín, lo que dividía la parte este de la oeste, o sea, la parte comunista de la parte capitalista. Él va a ser un privilegiado, y eso lo va a decir él claramente, en el sentido de que va a poder pasar de un lado al otro y va a poder ver con sus propios ojos lo que son las dos partes. Bueno, no me acuerdo bien cómo era la frase de Müller, pero se dice algo así como que pasa de un lado en el cual se hace lo que piensa el gobierno para pasar a otro lado donde se piensa lo que hace el gobierno. O sea, es como pasar de un régimen al otro que en el fondo no tenían tantísima diferencia en cuanto a que ambos regímenes constituyen una dictadura más o menos evidente, que es la dictadura del pensamiento, y cuando hay dictadura del pensamiento es también una dictadura que va al espíritu del ser humano. Por eso Müller en algunas obras nos va a hablar de la miseria del consumismo, ¿no es cierto? De la miseria que trae, que es una miseria moral, ética, espiritual. Bueno, en esta entrevista que ustedes tienen en el apunte, que gentilmente Gabriel Osorio ha digitalizado, dice: entrevista a Heiner Müller por Didier Mereus desde 1987. Müller muere hacia finales del siglo XX. Bueno, y nos cuenta que Müller ha trascendido las fronteras de Alemania, haciéndose famoso en Francia en 1979 con una puesta de La máquina Hamlet, su obra La máquina Hamlet, dirigida por Jean Jourdail. Jourdail es un poco difícil de pronunciar, es un director y traductor
también de las obras de Müller a la lengua francesa. Nos vamos a encontrar bastantes cosas de Jourdel sobre Müller. Y es allí cuando Müller se va a empezar a hacer conocido en Francia, y hasta esos momentos más o menos, sí, hasta que termina lo que va a ser lo que se llama la Guerra Fría, que es la oposición entre el régimen comunista y el régimen capitalista, hasta la caída del muro de Berlín, todavía Francia era una capital cultural que un poco imponía lo que iba a ser la moda cultural en el mundo occidental, ¿no? O sea, triunfar en París, la famosa frase triunfar en París quería decir triunfar en todo el mundo. Lo tenemos desde Gardel hasta, no sé, hasta Atahualpa Yupanqui, hasta Julio Cortázar. Todos los que estaban en París y lograban hacer algo en París, ya habían logrado hacerlo en todo el mundo, especialmente en la Argentina, que siempre fue muy devota hacia la cultura parisina, digamos, más que francesa, parisina. Bueno, y aquí, bueno, nos dice, ustedes la leerán completa, Jean Jourdel, sobre este éxito de la máquina Hamlet. Nos habla también de que la toma Bob Wilson, famoso director de teatro norteamericano. Pero lo que más nos interesa después es cuando empieza a hablar ya sobre el teatro Müller. No vamos a comentarla completa la entrevista para que no se les haga larguísimo este video, como se me hacen larguísimos todos, pero nos interesa ya cuando Müller empieza a hablar sobre el teatro, ¿no? En la página 2, que dice enfrentar al espectador con el vacío, hay un parrafito donde dice: para escribir el texto, explica Heiner Müller, elegí un punto de partida que era la imagen de una estudiante. Me pregunté qué pasaría cuando la pusiera en el papel, ya que no había sido creada para mí. Cuando hiciese que explotase en una especie de juego de asociaciones de palabras e ideas surrealistas. Bueno, chicos, acá hay elementos que nos van a interesar muchísimo, porque ya nos está hablando de asociación de ideas y asociación de palabras, con lo cual nos está diciendo de ruptura de nexos lógicos, no solo los nexos gramaticales, los que en español llamamos los conectores, sino también los nexos psíquicos que hay y que van conformando la lógica de una idea. Bueno, la ruptura de esos nexos que se ilustra a través de lo que él llama la asociación de palabras. Porque, ¿qué quiere decir que las tengo que asociar? Quiere decir que no vienen por deducción lógica en el transcurso de la frase. Eso nos va a dar a nosotros un texto muy enrarecido, mucho más novedoso, más extraño, pero también mucho más difícil de interpretar, y no les digo difícil de representar, y a su vez mucho más rico de posibilidades, de estímulos y de cantidad de imágenes y de formas, porque esas palabras cada una va a traer su bagaje, va a traer su riqueza conceptual, semántica, y la va a agregar allá un bagaje que es lo que está conformando toda la frase. Ustedes recuerden que las palabras, chicos, son como cofres cerrados llenos de tesoros. Las palabras han atravesado miles de años hasta llegar a nosotros en la forma en que están. Por eso hay que tenerle tanto respeto a la lengua. Han atravesado un camino larguísimo de guerras, de luchas, de sangre y de cultura también y de pensamiento, para llegar a nosotros con la forma con la que tienen en este momento. Después tendrán otra. Esa historia de las palabras les da una plurisignificancia. O sea, una palabra no significa una sola cosa, significa muchas más cosas. Tiene encerrado muchísimo contenido que es resultado de esa larga historia. Y esos contenidos se manifiestan cuando la palabra está colocada de un cierto modo en la frase y acompañada de un cierto contexto. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia de la gramática? La importancia de saber
elegir la palabra justa y de saber dónde colocarla. El poeta chileno Vicente Huidobro, vanguardista, decía, por ejemplo, hablando del adjetivo, decía: el adjetivo da vida o mata en la poesía. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el adjetivo puede ser la llave que abra la gran cantidad de significancias que tiene el sustantivo al cual está calificando. O puede ser que sea la llave que cierra toda esa riqueza y lo reduce a la llaneza de lo que vemos nada más. ¿Se dan cuenta? Por eso la poesía, que es justamente un elixir de palabras, que es un conjunto de palabras muy elegidas, muy cuidadas, muy sopesadas por el poeta, es la que más nos dice. Una poesía nos puede decir tanto como un tratado de filosofía, porque la poesía es un género sintético. ¿Por qué? Porque se han elegido precisamente esas palabras para que tengan una resonancia, un sonido, y estén acompañadas de manera tal en un verso que tiene un ritmo, una cadencia, una métrica, para que diga más de lo que aparentemente está escrito. ¿Se dan cuenta, chicos, la importancia de las palabras? La importancia de saber expresarnos con nuestro idioma, de saber interpretar lo que leemos. Bueno, por eso por ahí algunos de ustedes dirán: me corrige los acentos, me corrige la B alta y la B corta. Chicos, porque si no dominamos nuestro propio idioma, no dominamos nuestro pensamiento. Y si no dominamos nuestro pensamiento, nunca vamos a ser personas libres. Es así que Müller nos habla de la escritura de la máquina Hamlet y habla de una idea, una imagen de una alumna, miren qué lindo, y de asociación de palabras, y también dice surrealismo. Y al decir surrealismo, no nos acotemos únicamente al movimiento de vanguardia, que es el surrealismo, sino que pensemos que surreal, que viene del francés surreal, o sea, que está arriba de lo real, es la búsqueda de dimensiones que no son la dimensión de lo que llamamos lo concreto, esto, o sea, lo que vemos en la vida cotidiana, sino que son otras dimensiones. Piensen, no sé, en los cuadros de Salvador Dalí, en los sueños, en la imaginación, etc. Todo lo surreal es lo que está más allá de lo real. Bueno, ya nos está diciendo mucho sobre la escritura. Dice así, bueno, el cuenta es muy gracioso, pero me encanta porque me siento muy identificado con Müller. Dice que se pone a escribir en su máquina de escribir, todavía escribe en una máquina. Por eso también la obra se llama La máquina Hamlet, Hamlet Machine, porque es una máquina que, a su vez de que Hamlet un poco está identificado con una máquina, se está hablando de una máquina de escribir, en la que todos empezamos a escribir, todos los de mi generación, en una cierta época. Y bueno, dice que esa noche él se pone a escribir y que había bebido mucho. Me encanta esto de Müller y que lo dice así con toda la tranquilidad. Y se pone a escribir así sin más. Y allí dice que empieza a surgir lo profundo, lo íntimo, lo que estaba inhibido y que se suelta. Dice, bueno, se empieza a construir el texto. Dice, había logrado superar un punto imposible de superar por la única reflexión o el análisis. Tal vez sea esto lo que da al espectador la impresión de que pisa un suelo siempre inseguro, de que se le da un pedazo de tierra donde poner el pie para quitárselo acto seguido. Bueno, esto es lo que nos provoca el texto de la máquina Hamlet. O sea, no nos da ninguna seguridad. Cuando uno lee una obra de teatro tradicional, va pisando sobre terreno seguro. O sea, no... Si bien Hamlet, por ejemplo, bueno, ahora digo el del Hamlet de Shakespeare, es una obra maestra, por supuesto, porque si no, no habría inspirado esto en Müller. Y si bien Hamlet nos sorprende a cada momento y es un hombre hiperinteligente y que frecuenta otras dimensiones del pensamiento, no esperamos nosotros que en la próxima escena de la obra Hamlet abra dos alas y salga volando sobre el palacio de Elsinore.
eso sería algo surreal, ¿no es cierto? Bueno, en el texto de Müller lo que nos pasa es que nosotros vamos leyendo algo que ya nos parece que es algo concreto, que es algo que está firme, un terreno firme sobre el cual pisamos, ahí inmediatamente se rompe, se corta y aparece otra cosa totalmente distinta, como si fuéramos caminando en un sueño, en un paisaje onírico de sueños. No tenemos ninguna seguridad y eso hace que el espectador esté siempre despierto. No nos podríamos dormir en esta obra, ni leyéndola ni mirándola en teatro, aunque yo he visto algunas representaciones. Bueno, ya se las voy a comentar. Y acá nos dice también algo interesantísimo, que es cierto que la forma tradicional de la escritura en el teatro es el diálogo, pero no es menos cierto que esta forma dialogada está en crisis desde hace mucho tiempo, chicos. El diálogo que los griegos inventan para escribir sus tragedias y sus comedias, porque lo inventan los griegos, la forma dialogada. ¿Cómo voy a hacer que hablen los personajes? Y bueno, invento el guión de diálogo y habla uno, habla el otro, habla el otro. Es lo que usa también Platón. Para los famosos diálogos de Platón están escritos de esa manera. O sea, son tratados filosóficos, pero que están escritos en forma de diálogo, porque él hace que los personajes expliquen. Y el otro dice, pero entonces el universo es obra de un creador. Sí, el universo, bla, bla. Y van hablando como si fuera también una obra de teatro, porque es un modo accesible, es un modo coloquial y es un modo a lo mejor más cercano para llegar al espectador o al lector o al que escucha. Dice Müller, el guión de diálogo está en crisis. Dice, incluso desde Brecht, es un fenómeno que corresponde al estado de la sociedad. Por otra parte, observamos que este regreso a formas más próximas a las de Ibsen o Strindberg, hablamos de Casa de Muñecas justamente, al que venimos asistiendo hoy en día, corresponde a una especie de nostalgia, a un deseo de volver a encontrar las formas de escritura que el siglo XIX no permite hallar. Esto no quiere decir que Müller no haya escrito obras con guión de diálogo, y que no haya escrito obras de forma mucho más tradicional, sino que estamos hablando de obras de un cierto estampo, de una cierta categoría dentro de la creación de Müller. Esta nostalgia del siglo XIX, Müller está hablando desde el siglo XX, y yo creo que esta nostalgia está todavía más exacerbada en el siglo XXI. O sea, el siglo XXI ya ha comenzado con una nostalgia gigantesca. Y la nostalgia, chicos, es la melancolía que produce la idea de que hubo tiempos más bellos, más hermosos, más tranquilos, más seguros, más ricos, más lo que fueren. Pero es la nostalgia de un pasado irrecuperable. Este paraíso perdido, que es como una infancia, a eso se refiere, bueno, el paraíso perdido de Milton, este paraíso perdido es una época, por supuesto, inexistente, porque no hay nada más irreal que en la idealización. O sea, el romanticismo puede haber sido muy hermoso para ciertas personas, para ciertas clases sociales, no para la mayoría de la población, ¿no es cierto? O como dicen los versos de María Elena Walsh, quien no fue mujer ni trabajador siempre piensa que el pasado fue mejor. Bueno, esta nostalgia es una nostalgia por la nostalgia en sí misma, porque el tiempo del cual se tiene nostalgia es un tiempo que no existió tal como nosotros lo soñamos, lo nostalgiamos, sería. Entonces la nostalgia es un estado de ánimo que caracteriza ciertas épocas. Si ustedes se ponen a analizar nuestra época, por más que tengamos todos los avances tecnológicos que queramos, es una época muy signada por la nostalgia. Dice Müller, el teatro es por definición historia, y pone historia con mayúscula, historia, la historia.
no es más que la similitud del presente, del pasado, del futuro. Estamos en el fin de una época, en un periodo de articulación, e ignoramos si le seguirá otro igual o si terminará con un apocalipsis, un cataclismo nuclear, por ejemplo. Fíjense que es increíble los grandes artistas, un gran artista como Müller, cómo es capaz de intuir lo que se viene, los cambios, ¿no? Como el arte. El arte es la intuición del futuro, basada en la nostalgia del pasado. Müller dice que no sabemos lo que va a venir, es una época de articulación, él ya está hablando desde una posmodernidad tardía, ya muerta también, y una época en la cual, como dice Esther Díaz, no se cumplió ninguna de las promesas de la modernidad, ni de antes de la modernidad, ninguna de las promesas de nada se cumplió. Por eso, dice Esther Díaz, la época que vivimos no es ya posmodernidad, sino época póstuma, o sea, la época que viene después de la muerte. ¿De la muerte de esos ideales? No, de la muerte de la esperanza que esos ideales alguna vez se fueran a cumplir. Bueno, si Müller estuviera ahora vivo, a lo mejor se daría cuenta de que, por ejemplo, esto que estamos viviendo, este extraño periodo que estamos viviendo, de pandemia, de miedo a una enfermedad, a un virus, de cuarentena, etc., podría ser sí la guerra nuclear, podría ser sí un apocalipsis, en el sentido de que el apocalipsis no es el fin de todo, sino el fin de algo. Y el fin de algo es el comienzo de otra cosa. Allí lo vamos a dejar. Bueno, y habla después, hay un subtítulo que dice el terreno de los mitos. Esto nos interesa porque nosotros los mitos nos interesan mucho. Los mitos, chicos, son la base de toda la cultura occidental, desde todo, desde las tragedias griegas hasta Freud y hasta Picasso. Entonces dice Müller, porque el periodista le dice, bueno, usted ha hecho retorno a los orígenes de la tragedia griega, los grandes temas, los grandes mitos. Y dice, es una impresión que solo se justifica en parte, que viene por el hecho de que en Occidente solo se conozca parte de mi obra. Porque dice Müller, si bien yo he utilizado en algunas obras, como La máquina Hamlet o La Medea material, los mitos griegos, y aparte de lo que usa de Shakespeare para el Hamlet, Müller tiene gran parte de su producción, yo diría que la mayoría, dedicada a la historia de Alemania, a la historia de su país y a lo que es la realidad social y política y por lo tanto económica de su país. Lo que pasa es que lo que se va a conocer en Occidente a través de estas traducciones de Jourdiel es justamente la parte más experimental de su obra, que es La máquina Hamlet, Medea material, paisaje con argonautas, etc. Después dice, es evidente que el teatro relacionado con la antigüedad tiene una resonancia mayor, porque tiene su fundamento en una cultura que funciona como una especie de esperanto. El esperanto, que ustedes googleenlo, es una lengua inventada con la cual en un cierto momento, a lo mejor de optimismo, de la humanidad, que debe haber sido a mediados del siglo XX, se hizo este proyecto de construir una lengua y enseñarla en todo el mundo para que en un cierto momento de todo el mundo hablásemos la misma lengua, el mismo idioma. Miren, fue sueño de Alejandro Magno, fue sueño del Imperio Romano. Por supuesto eso no cundió porque las lenguas son la historia de los pueblos. Y en esto recuerden, chicos, que la historia cambia la lengua, no solo la modifica, la construye. La historia le da identidad a un idioma, pero un idioma, una lengua, no cambia la historia. Un idioma no da identidad a una historia, un idioma no construye una historia. Cambiando el género de una palabra, cambiando las reglas de la lengua, yo lo único que estoy haciendo es violentar la historia que esa lengua tiene que atestiguar en el futuro. ¿Se dan cuenta?
O sea, nuestra lengua que estamos hablando nosotros ahora, el argentino, que ya ni siquiera es el español de España, es una lengua que atestigua la historia del pueblo argentino desde sus orígenes. Desde Roma o desde Grecia ha llegado hasta la Argentina con estas características porque tiene una historia atrás. Y nos lo dice Borges, nos lo dice Cortázar, Sábato, Marco de Neri, Manuel Mujica Lainez, nuestros grandes escritores. Cambiar la lengua, o sea, lo que se trata de hacer, construir una lengua que era una lengua perfecta, el Esperanto, incluso hubo escuelas de Esperanto, etcétera, y habrá todavía gente que estudia el Esperanto, es una lengua perfecta, matemática, como proyecto era ideal, pero esa lengua es artificial, o sea, no tiene historia. Y al no tener historia es impracticable. Es como el monstruo de Frankenstein. Chicos, ¿por qué la criatura del doctor Frankenstein es monstruosa? Porque es una criatura que no tiene pasado, no tiene recuerdos, entonces se encuentra adulta en un mundo que no puede comprender y que no lo puede comprender y que lo ve como monstruoso porque es una criatura que no tiene detrás el sustento de su propia construcción. O sea, no tiene infancia, ni adolescencia, ni juventud, no tiene pasado. Lo mismo sucedió con el Esperanto. ¿Por qué lo dice Müller? Los mitos son como el Esperanto. Porque lo dice en el sentido de que los mitos nos vinculan a todos de maneras iguales. O sea, nosotros podemos hablar de los mitos griegos con tanta propiedad como pueden hablar los griegos, porque para todos están igualmente lejos los mitos, porque los mitos han fundado una cultura que no es la cultura griega, es la cultura occidental y universal. O sea, estos mitos nos han dado un sustrato cultural sobre el cual se ha apoyado el pensamiento por un lado y el arte por el otro. Ustedes lo sabrán estudiando arte. Hablamos del Esperanto. Se trata de una temática que todo el mundo conoce y por consecuencia una actualidad que ha sido cargada de mitos tiene más aceptación por parte del público. Volvemos a encontrar este proceso en muchos creadores, empezando por ejemplo por Picasso, que se inspiró en los grandes temas mitológicos. Bueno, ¿qué les estaba diciendo yo? Si vamos a toda la historia del arte, pero también vamos a las vanguardias. Nos vamos a encontrar todos los mitos en la vanguardia. Ni hablar del futurismo. El futurismo toma toda la mitología grecorromana. Y el surrealismo también. O sea, seguimos bebiendo de la misma fuente. Por eso, dice Müller, es un lenguaje universal y es un lenguaje que es reconocido por todo tipo de público. Y después hablan, el periodista le habla, dice que su teatro es sombrío, sin esperanza. Y Müller contesta maravillosamente, dice, podría contestarle que el hecho de que siga escribiendo demuestra que no soy tan pesimista como se dice. Fíjense, esto es interesante, porque el hecho de que el artista siga creando podría ser la prueba de que sigue creyendo. ¿En qué? Bueno, en que existe el mundo. Y si existe, puede ser que siga existiendo mañana. Habría que ver, dice Müller, qué encubren los conceptos de esperanza y desesperanza. Y nos dice, por ejemplo, para los griegos no tenían ningún sentido, porque claro, chicos, la esperanza y la desesperanza son mucho más provenientes del cristianismo y de la idea de una vida eterna que va a tener las condiciones que nosotros hayamos ganado durante esta vida terrenal. Para los griegos eso no tiene ningún sentido, porque los griegos tienen muy claro que la muerte es el paso a otra dimensión y que no hay castigos, no hay un concepto de pecado para los griegos. O sea, el pecado es algo que a veces lo usamos cuando hablamos de tragedia griega, decimos Edipo comete el pecado de la jibris, pero no es el pecado en el sentido cristiano, sino en el sentido de error trágico.
¿no es cierto?, de equivocación, de perspectiva, de falta de conocimiento de sí mismo. El pecado cristiano es infringir una de las leyes de Dios, que son las leyes que ha marcado, bueno, toda la burocracia cristiana. Entonces dice él, esperanza y desesperanza adquieren un significado cuando se elaboran las religiones, en particular el cristianismo. Pero esto no significa que sean indispensables, la esperanza y la desesperanza. ¿Por qué tengo que tener esperanza? Incluso pienso que estar sin esperanza o desesperanza, esto es la vida. Y estos conceptos o el sentimiento de su necesidad son la negación del vivir. Para agudizar la polémica e incluso afirmar que toda clase de religión es una negación de la vida. Bueno, es maravilloso y es maravilloso el pensamiento de Müller y es para que lo podamos reflexionar. Justamente esto de estar sin esperanzados o desesperanzados es una negación de la vida. Y en este momento se me está viniendo a la mente algo de Borges, que dice la felicidad, en algún momento Borges lo habrá dicho, no sé dónde ni cuándo, la felicidad es el único momento de la vida que no exige reflexión, que no pide pensamiento, porque la felicidad se vive en un aquí y en una ahora. Uno escribe, crea, hace arte, no en los momentos de plena felicidad, sino en los momentos de pleno desencanto, de dolor, de angustia, de aporía, o sea, de no encontrar salida. Mientras que la esperanza es estar pensando en que va a mejorar algo, que algo bueno va a suceder. Y la desesperanza es el sentimiento de que eso bueno no va a suceder. Eso es muy típico de las religiones, especialmente la religión cristiana, y es la negación de la vida, en el sentido de que es la negación de la posibilidad de vivir el aquí y el ahora con intensidad, sino estar siempre pensando en el pasado o en el futuro, y no ser capaz de vivir el aquí y el ahora completamente, del presente. Por eso dice él, bueno, al fin toda religión es la negación de la vida, porque la religión es siempre el pensamiento en lo trascendental mágico, ¿no es cierto? Si yo hago tal cosa, voy a ganarme el paraíso, si hago tal otra, me voy a ganar el infierno. Me está mirando la Virgen o me está mirando otra divinidad y me está juzgando. Y entonces mi vida está determinada por esas fuerzas sobrenaturales que hacen que yo no pueda vivir en plenitud porque tengo que cumplir esa cantidad de preceptos. Y porque estoy pensando en un más allá o en un pasado que me condene o etcétera. Bueno, chicos, yo iba a seguir. Tengo marcado el apunte, no lo vamos a leer todo, de todas formas, ustedes sí, para que me comenten. Y dicen, porque el periodista le dice, ¿pero usted qué quiere decir? Y Müller dice que las religiones aparecen como una terapia a esta conciencia que tenemos de ser mortales. O sea, su punto de partida es saber qué tratamiento dar a la muerte, convertirla en algo aceptable. La verdadera tragedia del hombre empieza en un mundo del socialismo totalmente aplicado, donde no hay problemas económicos ni sociales, porque a partir del momento en que la vida se ha convertido en algo grato, ya no hay motivos para resignarse a que tenga un fin. Bueno, esto tendríamos que hacer todo un debate histórico, pero pensar también de dónde viene Müller, de un régimen que se dice socialista y que se ha convertido en una dictadura, y que se dice socialista también en el sentido en el cual deberían haber sido satisfechas todas las necesidades del ser humano. ¿Se acuerdan ustedes de la necesidad del arte de Fischer? Dice entonces, si el arte viene, dice Fischer, a suplir necesidades, huecos que tiene el ser humano, cuando esos huecos y esas necesidades sean satisfechas por el sistema, el arte ya no va a ser necesario. Bueno, Müller dice, en una sociedad que ha justamente satisfecho todas las necesidades del hombre, también la muerte no va a tener una finalidad. Pero bueno, todo esto lo vamos a tener que metabolizar y que reflexionar, y después nos va a hablar del éxito y el impacto.
porque dice el periodista le va a decir sus obras tienen mucho éxito y él dice hay que reconocer la diferencia entre éxito o impacto. El éxito es algo que es clamoroso, es cerrado y no produce efectos, mientras que el impacto es menos clamoroso, es menos fastuoso, menos famoso, pero produce un efecto. ¿A qué va él? A que sus obras tengan impacto. Dice, por eso mis obras en la República Socialista, o sea, en la parte comunista, tienen menos éxito, pero más impacto. Y en la parte capitalista tienen menos impacto y más éxito. O sea, mucho renombre, mucha fama, etcétera, pero no cambian nada en la sociedad. Mientras que a lo mejor en otra sociedad tienen menos fama, menos renombre, pero las personas que ven esas obras sí experimentan una verdadera catarsis, un verdadero cambio, o sea, empiezan a pensar. Chicos, y esto se me ha ido, pero qué largo que lo estoy haciendo, la verdad que no tengo solución. Quería decirles que iba a agregar una parte a la ejercitación, pero preferiría que ustedes sigan practicándola. Y yo les agradezco muchísimo que ya me hayan mandado el texto de Circensis marcado. Por ahí hay alguna frasecita suelta, agárrenla al que está antes o el que viene después, agarre esa frasecita, porque esa frasecita a veces es un tren de unión, una bisagra que permite pasar de un bloque al otro. Y aparte es una sola frase, no les va a cambiar tanto si ya tienen bastante para estudiar. Por favor que se ejerciten en estos ejercicios justamente que yo les he estado dando, que hagan la práctica y vean si van a poder mandarme videitos sobre algunos de estos ejercicios, videitos 1 minuto, 2 minutos, 3, hechos con el celular apoyado ahí, y ustedes hacen el ejercicio y me muestran. Yo les di el de los puntos magnéticos y les di también el del movimiento continuo. Bueno, son ejercicios que nos van a servir de base muy necesaria para la construcción de la máquina del tiempo, que es el gran ejercicio que yo utilizo como eslabón para encadenar después lo que va a ser una puesta en escena. Por ahora los voy a dejar porque me extiendo excesivamente, pero les encargo por favor si pueden ir haciéndome con los ejercicios unos breves videos, que lean los apuntes, que vayan estudiando mientras tanto los textos de la obra, todos estos deberes. Ustedes saben que tenemos flexibilidad, que en estas épocas estamos haciendo lo que podemos y que van ustedes también haciéndolo al tiempo de ustedes. Recuerden que los artistas no tenemos vergüenza, somos sinvergüenzas, entonces grabar un videito no es que me salió bien, me salió mal. A nadie le sale ni bien ni mal. O sea, los ejercicios nos salen como producto de una investigación con nosotros mismos. No están mal, nunca. Lo que puede ser es que estemos poco concentrados, que no le pongamos garra, que no le pongamos onda, como se dice. Eso podría ser, se puede ver, pero no se ve mal. Ni se, este lo hizo bien, el otro lo hizo mal. No, no es así. Es el ejercicio, y el ejercicio revela que estoy buscando mis propias posibilidades corporales y por lo tanto también psíquicas. Chicos, por ahora los dejo y nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande y cuídense mucho. Un beso.